por 100.000 estrellas. Es la culminación de un viaje que comenzó hace más de una década, con uno de los descubrimientos científicos más trascendentales de la historia. Alpes de Alta Provenza, Francia, 1995. El astrónomo suizo Michel Mayor y su equipo observan de forma rutinaria estrellas de la constelación de Pegaso, situada a 50 años luz de distancia, pero sus instrumentos revelan algo extraño. Una estrella tiembla y se mueve de forma violenta. Descubrimos que la velocidad de una de aquellas estrellas cambiaba en el tiempo. ¿Qué es lo suficientemente fuerte para poder perturbar una estrella del tamaño de nuestro Sol? La respuesta de Mayor es una idea radical: un planeta, pero nadie ha observado nunca un planeta orbitando en torno a una estrella parecida al Sol. El problema para detectar un planeta en la órbita de otra estrella reside en que cuando el planeta gira cerca de la estrella, su luz queda cegada por el resplandor de esta. A pesar de las dificultades, Mayor confía en sus datos e insiste en que esos violentos movimientos están provocados por la fuerza gravitacional ejercida por el planeta. Fui muy escéptico cuando leí las declaraciones de Michel Mayor. En muchas ocasiones se había anunciado erróneamente el descubrimiento de un planeta en la órbita de una estrella, así que pensé, vaya, ya empezamos otra vez. Decidí observar aquella estrella durante 4 noches, y sorprendentemente, la estrella se movía tal y como había contado Michel Mayor y su colega Didier Queloz, que anuncian su descubrimiento. La noticia conmociona a la comunidad científica. Por primera vez, había pruebas verificables y reproducibles de la existencia de un planeta orbitando alrededor de una estrella similar al Sol, denominado oficialmente 51 Pegasi B. El planeta fue informalmente bautizado Bellerofonte, en honor al héroe griego que tomó a Pegaso, el caballo alado. Es un planeta que rompe todas las reglas. Bellerofonte se abraza cerca de su ardiente estrella a unos 1800 grados Fahrenheit. Su masa es casi 150 veces la de la Tierra, y es un gigante gaseoso como Júpiter. Un gigante gaseoso es un planeta compuesto de hidrógeno y helio. Solo las capas exteriores son gaseosas, pero en su interior, las enormes presiones comprimen el hidrógeno y el helio. Es completamente diferente a cualquier objeto de nuestro sistema solar. Se trata de un tipo de planeta completamente nuevo, lo que los científicos denominan un Júpiter caliente. Es igual que cuando vas a Hawái y ves fluir la lava. Así es un Júpiter caliente, muy caliente. La Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, la distancia idónea. Esos Júpiteres calientes están unas 100 veces más cerca, y por lo tanto, la cantidad de luz solar que reciben es 10.000 veces mayor. Esto representa a una estrella, y esto a un Júpiter caliente. Un Júpiter caliente está a una distancia de 3 a 4 diámetros estelares de la estrella, es decir, 1, 2, 3. Así de cerca estaría un Júpiter caliente de su estrella. Los Júpiteres calientes están sometidos a la fuerza de marea de la estrella, de manera que muestran siempre la misma cara a su estrella, igual que la Luna y la Tierra. En una cara siempre es de día, y en la otra siempre es de noche. Si cayera en un Júpiter caliente, me gustaría que fuera en la cara de atrás, y que hasta allí llegara algo del calor del lado situado de cara a la estrella. La variación térmica hace que la atmósfera de Bellerofonte sea extremadamente ventosa. El aire calentado por la estrella asciende y el aire más frío desciende para reemplazarlo, igual que sucede en la Tierra. El viento ruge a miles de kilómetros por hora con una fuerza superior a lo que nosotros podríamos soportar. Las altas temperaturas impiden que exista el vapor de agua, pero eso no significa necesariamente que nunca llueva. La temperatura es demasiado elevada para que puedan formarse nubes, incluso para que aparezca el agua, pero en su lugar podría formarse nubes de hierro. El vapor de hierro se forma a temperaturas mucho más elevadas que el vapor de agua, por eso las cosas pueden complicarse un poco. Más te vale llevar un paraguas muy resistente. El hierro caerá sobre paraguas cubriéndolo con rapidez hasta que su peso lo rompa. En lo más alto, cortinas de colores danzan en el firmamento. Las partículas cargadas de electricidad procedentes de la vecina estrella hacen que las auroras sean más intensas que la aurora boreal terrestre, y hay algo más singular aún en este mundo recién descubierto. Bellerofonte completa su órbita alrededor de su Sol en solo 4.2 abrasadores días. Ningún planeta que se precie da la vuelta a su estrella en 4.2 días. Ningún planeta de nuestro sistema solar tarda tan poco tiempo. Para los científicos, esta órbita minúscula representa un reto para la idea comúnmente aceptada sobre el origen de los planetas. Que el planeta completara su órbita cada 4 días suponía un enigma, hasta que un día, en mitad de la noche, pensé, eso demuestra que esos planetas migran hacia el interior, no permanecen inmóviles allá donde están. La clave del enigma se encuentra en la manera en la que se forman los planetas. Los planetas son un subproducto de la formación de las estrellas. Cuando una estrella nace, se origina un disco de polvo y pequeños asteroides. Gran parte de lo que sabemos procede del telescopio espacial Hubble y de su exploración de la nebulosa del Águila. Este cúmulo estelar salpicado de discos de polvo y gas está colapsando. En el centro del disco se ha formado una enorme concentración de gas y polvo. Las temperaturas alcanzan los abrasadores 18 millones de grados y se libera tanta energía como en la fusión nuclear que alimenta nuestro Sol. Ha nacido una estrella. La radiación de las estrellas origina un viento solar que dispersa el polvo.
Parte de ese polvo sobrevive y permanece en la órbita de la recién nacida estrella. A lo largo de millones de años, el polvo se compacta formando nódulos que se convierten en asteroides que a su vez se transforman en planetas. Esos planetas migran a través del disco hasta encontrar una órbita estable, y es por esa razón por la que Bellerofonte se encuentra tan cerca de su estrella madre. Pero hay un mundo recientemente descubierto que encontró una órbita estable en un lugar en el que un planeta nunca debería estar. En 2001, el telescopio espacial Hubble se dirige hacia una estrella oscura de la constelación de Pegaso, a 150 años luz de distancia de la Tierra, la misma región en la que 6 años antes se descubrió Bellerofonte. El Hubble persigue otro Júpiter caliente descubierto por el astrónomo Job Marcy, pero este es diferente a Bellerofonte. Seguro que habéis oído hablar del planeta HD 2009-458b. Es un nombre horrible para un lugar horrible. HD 2009-458b fue bautizado Osiris, el dios egipcio de la muerte, por sus descubridores. La masa de Osiris es 200 veces mayor que la masa terrestre. Este planeta ha migrado peligrosamente cerca de su Sol, a tan solo 6,5 millones de kilómetros de su abrasadora superficie. Osiris arde en un infierno planetario. La temperatura media diaria en Osiris supera los 2000 grados. Nada de calentamiento global. Esto es el achicharramiento global que hace que Osiris pierda 550,000 toneladas de aire por segundo. Hay un escape de gas, un flujo constante de hidrógeno y helio que está formando una nube inmensa alrededor del planeta. Su atmósfera se desangra en el espacio. Los científicos conjeturan que detrás del planeta se oculta una descomunal estela en forma de espiral de gas. Osiris representa una oportunidad sin precedentes para los astrónomos. Gracias al Hubble pueden analizar la atmósfera hinchada de este planeta extrasolar. Por primera vez podemos conocer la composición de la atmósfera de un planeta extrasolar. Sorprendentemente, el Hubble encuentra muchos de los elementos químicos básicos necesarios para la vida: sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero la temperatura en Osiris es demasiado alta para la vida tal y como la conocemos. Podrían existir formas de vida diferentes que sobrevivan a temperaturas más elevadas, pero no existe una superficie sólida, como sabemos que existe en un Júpiter caliente. Así que esa forma de vida estaría limitada a microbios diminutos flotando en el aerosol. La atmósfera en nuestro planeta está llena de vida, pero la vida no nació allí. Por eso no puede haber vida en los Júpiters calientes. Los astrónomos han encontrado muchos Júpiters calientes desde que se descubrió Bellerofonte en 1995, pero las condiciones descartan a esos planetas como lugares donde el drama de la vida pueda desplegarse. Uno de esos gigantes gaseosos es un planeta que burla todas las leyes de la evolución. En California, el astrónomo Job Marcy ha hecho un sorprendente descubrimiento sobre un planeta en la órbita de 16 Cygni b, una estrella situada en la constelación de Cygnus, el Cisne, a 70 años luz de distancia. Resultaba evidente que tenía una órbita elongada que aproxima el planeta y luego lo aleja de la estrella anfitriona. Aquello, por supuesto, era un desafío para todas nuestras ideas basadas en nuestro sistema solar, en el que todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas casi circulares, como los surcos de un disco. Igual que un gigantesco yoyo espacial, el gigante gaseoso se mueve adelante y atrás por su sistema solar. Es como si cada año la Tierra se acercara a toda velocidad a 40 millones de kilómetros del Sol, para una vez pasado Marte, alejarse en dirección a Júpiter. Y como todos los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, este planeta yoyo tendría su propio séquito de lunas. Marcy cree que una de esas lunas podría parecerse a la Tierra. Es donde empieza lo más interesante. Imaginemos una luna rocosa, con una superficie, con lagos, océanos, puede que arroyos y cascadas. La luna giraría alrededor de su planeta, y ambos alrededor de la estrella anfitriona. A diferencia de la luna, sin aire, que gira alrededor de la Tierra, esta luna es un mundo con estaciones extremas. En nuestro mundo, las estaciones están causadas por la inclinación del eje del planeta. En este otro, la causa es su órbita elongada. Esos pobres planetas con órbitas elípticas elongadas sufren cambios violentos en el clima a lo largo del año. En el punto más cercano de la órbita, la estrella calcina al planeta Yo-Yo y su luna comienza el verano. La atmósfera en la luna, parecida a la Tierra, es barrida por violentas tormentas. Un huracán de categoría 5 en la Tierra solo es un suave remolino comparado con los inmensos torbellinos que se forman aquí. Las nubes se condensan a medida que el agua se evapora. Las temperaturas ascienden rápidamente. El agua y los gases se calientan y los océanos hierven, transformándose en vapor. Es como una gran sauna en el Fénix del verano. La luna se asfixia a 800 grados de temperatura. Está en el punto más cercano a la estrella de los 26 meses de órbita. El verano apenas ocupa 2 meses. Pero qué verano. El planeta y su luna se alejan del horno de la estrella. Las temperaturas descienden hasta registros que nos resultarían moderados y cómodos. Con la llegada del otoño, las lluvias regresan a la sedienta y acostada luna. Las cuencas secas de los océanos vuelven a llenarse y surgen mares que forman nuevas costas. La tranquilidad se impone a medida que el planeta Yo-Yo y su luna se deslizan en las profundidades del gélido invierno oscuro. Las temperaturas rondan los 260 grados bajo cero. Los océanos se hielan y los casquetes polares se expanden por la superficie de la
la Luna, cubriéndola de una capa de hielo de kilómetros y kilómetros de espesor. El invierno es largo, dura 17 meses. Al llegar la primavera, el sol se acerca al cielo de esta desangelada luna y los hielos se parten y funden de forma violenta. Inmensos y deberes surcan un tempestuoso océano de aguas crecientes. En 2 preciosos y breves periodos, durante el deshielo de primavera y las lluvias de otoño, el clima de esta luna, parecida a la Tierra, es templado y agradable a 150 millones de kilómetros de distancia de la estrella, aproximadamente la misma distancia que existe entre el Sol y la Tierra. La órbita elíptica de este planeta y su luna, alrededor de la estrella, atraviesa una región que algunos científicos llaman la zona habitable. Las condiciones aquí son sencillamente perfectas para la vida. Si estás demasiado cerca de la estrella, el calor es excesivo, y si estás demasiado lejos, entonces el frío es excesivo. Todo se hiela, pero si estás justo en el medio, es perfecto. Todas las estrellas tienen una zona habitable. La ubicación de esa zona depende del tamaño y la temperatura de la estrella. En nuestro sistema solar, Venus marca el límite interno y Marte el límite externo. La Tierra y su abundante vida se encuentran justo en el medio. Es a la zona habitable 2 veces al año, en primavera durante 3 meses y medio en su viaje de aproximación y en otoño durante 3 meses y medio en su veloz regreso a los confines más fríos del espacio. ¿Podría la vida sobrevivir a las condiciones existentes fuera de la zona habitable? ¿Podrían existir seres vivos lo bastante inteligentes para hibernar, igual que hacen algunos animales terrestres durante el invierno? Puede parecer fantasioso, pero me gustaría recordar las zonas de marea en nuestro planeta. La vida en las orillas de los mares es muy rica a pesar de las mareas. Hay muchos seres vivos que quedan bajo el agua cuando sube la marea, pero cuando la marea baja y el agua se retira, esos animales sobreviven perfectamente. El extraño ciclo orbital del planeta Yo-Yo crea condiciones fugaces e idóneas para la vida, pero también para la muerte. Algunos planetas extrasolares son aún más sorprendentes. Imaginemos un mundo que carezca de una estrella en torno a la que orbitar. Los científicos especulan con la idea de que en nuestra galaxia existan muchos planetas errantes, viajando a la deriva por los oscuros senderos del espacio interestelar. Son mundos huérfanos, planetas expulsados de sus sistemas solares por el caos de la migración planetaria. Los astrónomos llaman a esos mundos planetas. Son planetas sin estrella que viajan a la deriva por la galaxia indefinidamente. ¿Qué fuerza gigantesca podría expulsar a un planeta de su sistema solar cuando se forma una estrella joven con un contingente de planetas a su alrededor? Muchos de esos planetas interactúan gravitacionalmente, acelerándose de forma que uno de ellos es eyectado del sistema planetario, expulsado de la isla, por así decirlo. Si tuvieras la mala fortuna de vivir en un planeta expulsado por una colisión o por una cuasi colisión con otro gran objeto, es probable que salieras rápidamente de la zona habitable. En nuestra galaxia existen cientos de miles de millones de planetas vagabundos, sin una estrella materna que los caliente. Frío, oscuro, silencioso. Los planetas no tienen un sol, son mundos sin días ni años. Viven vigilantes en una noche eterna. Los planetas son vagabundos solitarios, los centinelas de las galaxias. Solo porque viaje a la deriva en el espacio no significa que un planeta esté muerto. Esto podría haber vida perfectamente en un planeta rocoso. Un planeta pequeño y rocoso, sin atmósfera, hibernaría en el frío extremo, más frío que el día más gélido de nuestro polo sur, pero un planeta lo bastante grande como para retener la atmósfera conservaría el calor generado cuando el planeta se formó. Es el efecto invernadero perfecto. El calor y la energía emanan del núcleo fundido en las profundidades del solitario planeta. Si el planeta fuera un gigante gaseoso como Júpiter, podría tener un sistema de lunas. La fuerza gravitacional entre un planeta y sus lunas produce fricción, por lo que la luna conservaría el calor en su interior. Esas lunas podrían albergar vida, igual que Europa. La luna de Júpiter, que tiene volcanes y mucha energía térmica generada por la interacción con Júpiter y sus otras lunas. Si algo vive aquí, solo serán células simples como las bacterias comunes de nuestro planeta, no formas de vida complejas. Sin un sol que posibilite la fotosíntesis, estos diminutos organismos extraerían su energía de las sustancias químicas de la superficie del planeta o de su luna. En la Tierra se encuentran condiciones similares. Se han descubierto colonias de bacterias en galerías profundas de minas africanas, carecen por completo de luz y sobreviven exclusivamente gracias a las sustancias químicas que fabrican a partir del suelo en el que viven. Su metabolismo es extremadamente lento y se reproducen solo una vez cada 1000 años. Si existe vida en un planeta sin sol, podrían ser organismos como estos, abandonados cuando era un planeta joven mientras los planetas dormitan apaciblemente. Un mundo ha sido sacudido por caóticos cambios desde el principio de los tiempos. En 2003, los astrónomos confirman la existencia de una auténtica reliquia de los orígenes del mundo en la constelación de Escorpio. La mayoría de los planetas conocidos fuera de nuestro sistema solar se encuentra en el disco principal de nuestra galaxia, pero este mundo se encuentra muy por encima del disco de la Vía Láctea, en un cúmulo formado por 10.000 estrellas primigenias. El planeta PSR B1620-26 es más
conocido por su apodo, Matusalén, el personaje más longevo de la Biblia. La razón por la que se le conoce como planeta Matusalén es porque el cúmulo tiene unos 12.000 millones de años. La Tierra es un planeta adolescente comparado con el viejo Matusalén. Unos 8.000 millones de años antes de que se formara la Tierra, Matusalén era un joven gigante gaseoso con furiosas tempestades y un séquito de lunas. Los eones pasan y los vientos y las tormentas amainan, dejando atrás un mundo silencioso y tranquilo. De repente, dos estrellas surgen en el cielo. Son los núcleos extinguidos de estrellas muertas hace mucho tiempo, persiguiendo al cúmulo en el medio muy denso de un cúmulo globular. Hay muchísimas colisiones interestelares y cuasi colisiones, sistemas en los que una estrella es expulsada y otra atrapada. Es una danza cósmica de la gravitación similar a la de la migración de planetas. Una de las estrellas es expulsada y reemplazada por la estrella madre de Matusalén. Matusalén es ahora un planeta con 2 soles. Cada día amanece y anochece 2 veces. Las nubes y todos los objetos proyectan 2 sombras. Con el tiempo, la estrella madre originaria comienza a expandirse, la señal de que su vida termina. Se hincha hasta convertirse en una gigante roja y es engullida por una estrella de neutrones. La estrella de neutrones devora a la gigante roja. Ahora Matusalén es un mundo apresado por los esqueletos de 2 estrellas muertas, el núcleo desnudo de la gigante roja y su compañera, la pulsante estrella de neutrones. Matusalén es un superviviente, pero por extraño que haya sido el pasado de Matusalén, nada es comparable a la extraña anomalía de un pulsar situado a 980 años luz de la Tierra en la constelación de Virgo. En la distancia, un pulsar es como una luz intermitente, pero de cerca, los púlsares bombardean su entorno con su radiación letal. No es el lugar para un planeta. Aún así, algo interfiere en la precisión de este pulsar. Una posible explicación es que la anomalía esté causada por un planeta, pero la mayoría de los astrónomos ven con escepticismo que puedan existir planetas en la órbita de un pulsar. La razón por la que eso supone un problema es que los púlsares se forman en una explosión inmensa cuando explota una estrella gigante roja. La gigantesca bola de fuego llamada supernova libera tanta energía en un minuto como la que genera nuestro Sol en toda su vida. La onda expansiva de la supernova es tan grande que cuesta imaginar que un planeta pueda sobrevivir a ella. Cuando el polvo cósmico se disipa, lo único que queda es el núcleo aplastado de la gigante roja, pulsando en el corazón de un campo de escombros en expansión. La materia lanzada en la colosal explosión es atraída de vuelta al pulsar, formando un disco. Del caos emerge un nuevo mundo, nacido del fuego y de la destrucción, un planeta zombie surgido del cadáver de lo que antaño fue una estrella gigante roja. Es asombroso que puedan formarse planetas en un planeta situado en la órbita de un pulsar. Tendrías la sensación de estar en una discoteca con una luz estroboscópica muy intensa. La radiación emitida por este monstruo estelar disocia las moléculas orgánicas necesarias para la vida. El pulsar tiene campos magnéticos muy potentes, que son arrastrados en la rotación de la estrella, atrapando todo lo que encuentran a su paso. Electrones, protones, lanzándolos al exterior a gran velocidad, con más fuerza que el viento solar. No puedo imaginar siquiera que exista la posibilidad de que la vida más simple, la microbiana, pueda surgir y prosperar en un planeta cercano a un pulsar, básicamente porque todo lo que está en el campo del pulso recibe una cantidad de energía excesiva y lo que queda fuera de él carece por completo de energía. El descubrimiento de planetas pulsares demuestra cómo pueden formarse nuevos mundos en la estela de la destrucción de una estrella. Da igual donde surja un planeta, el proceso de su nacimiento siempre está plagado de peligro. En ocasiones, la violencia es tan grande que el fin del mundo llega antes de su comienzo. En 2007, los astrónomos del telescopio gigante Géminis Norte hacen un extraño descubrimiento en el cúmulo de las Pléyades, a 400 años luz de la Tierra. Una estrella conocida solo por su número de catálogo, HD 2T35514, está rodeada por una nube de gas y polvo en forma de rosquilla. La estrella en el centro de la rosquilla tiene 100 millones de años de antigüedad, un renacuajo cósmico en términos astronómicos. Nuestro Sol es 45 veces más antiguo. Las condiciones son perfectas para la formación de planetas, pero el análisis espectral encuentra algo extraño. El polvo está completamente pulverizado. Normalmente, las estrellas jóvenes están rodeadas de planetas en formación. El planeta aparece alrededor de la estrella joven en un disco protoplanetario de gas y polvo, y después prosigue confiado su camino en su órbita, sin percatarse de que está demasiado cerca de otro planeta. Hace millones de años, 2 planetas primigenios, situados en la órbita de HD 2T35514, se dirigen hacia su fin. A medida que los dos mundos se aproximan, la fuerza de marea modela las esferas planetarias en una forma ovoide. Nada permanece. Los dos mundos son destruidos, originando el polvo y los asteroides descubiertos alrededor de la estrella HD 2T35514. Hace 4.000 millones de años, un apocalipsis similar sucedió en la Tierra. Un planeta del tamaño de Marte se forma en la órbita del recién nacido planeta, al igual que los planetas de HD 2T35514. La Tierra y este cuerpo de un tamaño similar al de Marte se dirigen hacia una colisión segura. Si tuvieras la mala fortuna de encontrarte en ese planeta en formación, en proceso de convertirse en la Tierra, te despertarías una mañana y descubrirías que el cielo se oscurece cada vez más y que en menos de una hora
ahora un cuerpo del tamaño de Marte cae sobre ti. La onda expansiva resultante de la colisión se nota en todo el planeta. La superficie terrestre es arrasada. La colisión destruye un lado del planeta. Las rocas fundidas se esparcen por el espacio. Todo el globo está salpicado de meteoritos y gases tóxicos. El infierno a su lado parece unas vacaciones en las Bahamas. Los asteroides producto de la colisión se fusionan y forman nuestra luna. Es un nuevo planeta. Las colisiones son parte del proceso de formación de los sistemas planetarios. Un planeta sólido sería el resultado de la fusión de fragmentos de roca, y en toda la galaxia, fragmentos de roca colisionan y forman mundos parecidos a la Tierra que desafían a la imaginación. Hay un nuevo planeta, y fuera, un planeta cuya existencia desconocíamos. No se trata solo de un planeta, es un nuevo tipo de planeta, la Tierra en esteroides. Me gusta llamarlas supertierras. Son iguales que la Tierra, salvo por su masa, que es 10 veces la de nuestro planeta. Una de las familias de supertierras tiene, igual que nuestro mundo, continentes y océanos. Otra podría ser muy seca, como Marte, y existe otra familia que llamamos de mundos acuáticos o planetas oceánicos que están completamente cubiertos de agua. Bienvenidos a Gliese 581c. Este planeta fue descubierto por Michel Mayor y junto a otros 2 planetas gira alrededor de una estrella diminuta. Está en la constelación de Libra, a solo 20 años luz de distancia, y es uno de los planetas rocosos más pequeños descubiertos fuera de nuestro sistema solar. Pero eso no significa que Gliese 581c sea pequeño. Sigue siendo una supertierra con una masa 5 veces mayor que la de nuestro planeta, pero es la posibilidad de que contenga agua lo que apasiona a los científicos. Un planeta oceánico es como estar en mitad del océano Pacífico. Se entierran a la vista ya solo agua, nubes blancas y algodonosas, y el cielo azul sobre tu cabeza. Los vientos en el mundo oceánico serían similares a los de la Tierra, así que es un sitio muy bueno para navegar. El tiempo es absolutamente perfecto. El cielo siempre estaría azul y el sol en el mismo lugar, que tal como parte meteorológico, no hay tierra por ninguna parte, ni siquiera a muchos kilómetros de profundidad. La capa de agua sería muy profunda, al menos un cuarto de la profundidad del planeta. La presión aumenta a medida que nos sumergimos en las profundidades marinas. A 12.000 metros, alcanzamos la profundidad máxima de los océanos terrestres. Atravesamos el límite de los 33.000 metros. La presión es tan fuerte que el agua comienza a adoptar formas nuevas y sorprendentes, a una profundidad 10 veces mayor que la del océano más profundo de la Tierra. Llegamos al fondo. Cuando hay una masa de agua enorme, la presión en el fondo del océano es muy alta, superior al 1.000.000 de atmósferas, y esa presión comprime el agua del océano en un estado que llamamos hielo 7. No es como el hielo de tu congelador. Las moléculas de agua que forman el hielo de tu nevera están desordenadas, pero si haces hielo a presiones muy altas, entonces las moléculas de agua se ordenan, llegando incluso a alinearse. Este cristal es muy parecido al hielo, estoy seguro. También conocido comúnmente como sal mineral, el hielo 7 podría existir en nuestro sistema solar. Europa, una luna de Júpiter, podría estar cubierta por un manto de agua apresado por una espesa corteza de hielo. La presión de la corteza es tan grande que podría haber hielo 7 en las profundidades de estos mares inexplorados. Si ampliamos y descongelamos Europa, el resultado podría ser un mundo acuático parecido a Gliese 581c. Uno se puede pensar que haya surgido vida en un mundo acuático. Después de todo, el agua es esencial para la vida en la Tierra, en nuestro planeta, en todas partes. Allí donde hay agua, hay vida. Es imposible encontrar una gota estéril de agua en la Tierra, a menos que tú mismo la pongas en el micro. En ese mundo acuático podría haber bacterias o algún tipo de vida oceánica, pero no todas las supertierras son mundos acuáticos en los que la vida prolifera. Bueno, cuando hablamos de supertierras, nos referimos fundamentalmente a 2 tipos: rocosas con agua y cubiertas de agua en un océano interminable, pero a las 2 anteriores debemos añadir una tercera y poco frecuente familia de supertierras y planetas, muy similares a lo que llamamos planetas de carbono. Un planeta de carbono no se parece a nada de lo que hayamos podido ver antes. Es un lugar con una química diferente, pero repleto de tesoros muy terrenales. En nuestra galaxia hay planetas desolados, pobres e inhóspitos, pero la ciencia sigue la pista a un nuevo tipo de planeta, un mundo lleno de tesoros. En nuestro sistema solar, en nuestro Sol y en todas las estrellas cercanas, siempre hay más oxígeno que carbono, pero si imaginamos un lugar en el universo con más carbono que oxígeno, la formación del planeta sería muy diferente. El análisis espectral demuestra que el carbono es más abundante a 26.000 años, luz del centro de nuestra galaxia. Los planetas formados allí podrían ser muy ricos en carbono. El cielo matutino en un planeta de carbono sería cualquier cosa menos azul cristalino. Imagino una bruma amarilla con nubes negras de hollín, y conforme descendemos en la atmósfera, imagino lagos llenos de compuestos como el metano o la gasolina. Imagino pozos burbujeantes y péptidos de un líquido oscuro, como un pozo de petróleo, con poca o sin agua en la atmósfera. El aire está formado de compuestos de carbono, como butano, metano, benceno, compuestos que se separan al refinar la gasolina. Un día puede llover benceno y al siguiente butano. Por muy extraños que puedan parecer, los planetas de carbono, a muchos les resultaría familiar la calidad de su aire. El aire en un planeta rico en benceno se parecería al de Los Ángeles,
con muchas partículas en suspensión producto de las emisiones de los coches a las que lamentablemente estamos tan acostumbrados. A pesar de la polución, los planetas de carbono podrían tener un lado positivo y brillante. Podría haber diamantes, porque el planeta contiene grandes cantidades de carbono puro, y el carbono puro, sometido a altas presiones, se transforma en diamante. Los secretos de planetas exóticos como este aguardan su descubrimiento en toda la galaxia, pero los astrónomos no estarán satisfechos hasta que encuentren el Santo Grial, un planeta como el nuestro, donde la vida sea posible, la próxima Tierra. La gente siempre me pregunta si pienso que encontraremos un planeta igual que la Tierra, y yo contesto que por supuesto, es muy probable que todas las estrellas tengan planetas de un tamaño parecido al de la Tierra. Si hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia, podría haber 400.000 millones de tierras. El Observatorio Espacial Kepler ha sido el primer instrumento capaz de encontrar uno de esos planetas. Kepler observa las 100.000 estrellas de la constelación del Cisne en el cielo nocturno, tomando una foto tras otra, minuto a minuto. El objetivo de Kepler es sencillo: buscar estrellas que se oscurecen. Entre esas 100.000, cuando una estrella se oscurece fugazmente, significa que un planeta ha pasado por delante, bloqueando su luz. En parte, el tiempo que la estrella se oscurece y la cantidad de luz bloqueada dirá a los científicos el tamaño del planeta y la distancia a la que se encuentra de su sol. Un buen símil es buscar la mota en la luz que vemos de un faro cuando una polilla pequeña lo cruza. Igualmente, el planeta es apenas un pequeño punto. Es una técnica muy útil porque nos permite descubrir planetas más pequeños que la Tierra en las órbitas de estrellas similares al Sol. Es una técnica que ha cambiado el curso de la ciencia. Creemos que podemos encontrar un planeta habitable en los próximos años. Los científicos calculan que la misión Kepler encontrará un mínimo de 50 tierras extrasolares. Una de las grandes preguntas a las que se enfrenta hoy en día cualquiera que busque vida fuera de la Tierra es: ¿y si no reconocemos la vida aunque la descubramos? Las condiciones en una Tierra extrasolar podrían hacer que la vida evolucione de forma diferente. Mi esperanza es que veamos algún signo, algo que haga que el cabello se erice. Sea cual sea ese signo, será el primer capítulo de la mayor historia científica jamás contada. La Tierra, hace casi 4.000 millones de años, tal y como la imaginan los científicos, un gigantesco asteroide fue la causa de esta desolación. Una colisión de una violencia inaudita, millones de toneladas de rocas transformadas en vapor incandescente y la desaparición de cualquier rastro de agua en la superficie del planeta azul. Poco a poco, vamos descubriendo la increíble violencia que ha ido conformando la historia de nuestros orígenes. Hace 2.200 millones de años, el hielo cubrió completamente el planeta durante varias decenas de millones de años, borrando prácticamente todo rastro de vida. Luego volvió a aparecer el fuego hace 250 millones de años, erupciones que desarrollaban un calor excepcional, procedentes de las profundidades de la corteza terrestre, rediseñaron nuestro mundo, causando la desaparición de más del 90% de los seres vivos. La vida en la Tierra ha estado varias veces amenazada de extinción, pero ahora empezamos a comprender que esos episodios catastróficos han sido etapas determinantes en el camino que ha recorrido la evolución hasta nosotros, y sin lugar a dudas, gracias a los grandes episodios glaciares, nuestros microscópicos antepasados evolucionaron alcanzando formas de vida más voluminosas. Ciertas teorías afirman que fue el violento episodio eruptivo lo que obligó a nuestros viejos antepasados a proteger a sus pequeños en los vientres maternos. Lo que somos en este planeta se lo debemos a las sucesivas estrategias que la vida ha desarrollado para sobrevivir a los diferentes cataclismos que han devastado el planeta. Es esta historia increíble, nuestra historia, la que estamos descubriendo hoy. Planeta Tierra, la odisea de los orígenes. Al principio la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Aquí la vemos hace 4.600 millones de años. Está rodeada de una espesa capa de nubes. Bajo las nubes, el planeta es escarlata. Su atmósfera, mucho más densa que la actual, solo deja filtrar los rayos rojos hasta su superficie. Aún no existe ningún continente. Está cubierta casi en su totalidad por océanos. Otra diferencia esencial, su tamaño. Aún no posee más que una décima parte de su volumen actual. Su situación también es muy diferente. Gira alrededor del Sol, en compañía de una veintena de protoplanetas de tamaño similar. Hoy esa parte del espacio está ocupada tan solo por 4 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero hace 4.500 millones de años, esta parte del sistema solar estaba abarrotada. Pero, ¿cómo se convirtió la Tierra en el planeta azul que conocemos hoy? Gracias a las supercomputadoras del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, el equipo del profesor Eiichiro Kokubo ha conseguido reconstruir la historia de esta metamorfosis durante unos 10 millones de años. Los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol, pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los dos protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han generado. 1 o 2 protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio, para la formación de Venus. Hicieron falta 8. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. La materia se dispersó progresivamente sobre la superficie del planeta, pero la colisión
colisión no se produjo de forma totalmente frontal, y algunos restos fueron proyectados aún más lejos en el espacio, donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones, hasta formar un objeto celeste imponente. El satélite de nuestro planeta fue producto de esos encuentros. Ahora nos resulta mucho más familiar. Es la Luna. Fue, por tanto, gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna, tal como lo conocemos actualmente. Si los protoplanetas hubiesen colisionado de forma diferente, el tamaño del planeta situado en la órbita que hoy ocupa la Tierra seguramente habría sido distinto. Podría haber tenido un volumen 2 veces más grande o una masa inferior a la mitad. La masa actual de la Tierra es producto de una serie sucesiva de casualidades. Sin embargo, su tamaño imponente fue una de las condiciones indispensables para la aparición de la vida en su superficie. Esto lo hemos aprendido estudiando a nuestro vecino más próximo, Marte, el planeta rojo. Las últimas expediciones espaciales nos han revelado que en algún momento de su historia aquí había un océano. La distancia que separaba al planeta del Sol era a priori perfecta para hacerlo habitable, pero Marte no creció durante su proceso de formación y su débil gravedad no fue suficiente para mantener en su superficie una atmósfera densa y un océano. Si el tamaño de nuestro planeta hubiese seguido siendo pequeño, es probable que en la actualidad presentase un aspecto igual de desolado que el paisaje marciano, pero la masa que adquirió la Tierra durante su crecimiento le dotó de una fuerza de atracción muy superior. Gracias a ella, ha podido conservar durante mucho más tiempo sus océanos, y fue en el corazón de sus océanos donde se desarrolló la vida. Pero, ¿a qué se parecían las primeras formas de vida que surgieron en la Tierra? ¿Quiénes eran nuestros antepasados más antiguos? La respuesta a estas preguntas se encuentra en un país cubierto en un 80% de glaciares a lo largo de todo el año, Groenlandia. Es aquí, cerca de Iswa, que significa lugar donde termina la Tierra y comienza el hielo, donde se descubrió una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Este macizo tiene más de 3.800 millones de años. Descansa aquí sobre una superficie de 4 kilómetros de anchura y 35 de longitud. Este conjunto de rocas negras es único en el mundo, y Iswa es el único lugar del planeta donde se puede estudiar una formación así de antigua sobre una superficie de este tipo. Es aquí donde se han descubierto los rastros de vida más antiguos que se conocen en la actualidad. El profesor Mini Rosing es el autor de este extraordinario descubrimiento. Aquí está la roca. Esto que estamos viendo nos retrotrae 3.800 millones de años en el tiempo, de forma que podemos comprobar cómo era entonces la superficie de la Tierra. En esta roca, de aproximadamente 1 metro cuadrado, es la franja negra lo que monopoliza la atención de los científicos del mundo entero. Contiene los rastros de vida más antiguos que se han descubierto hasta la fecha en nuestro planeta. A pesar de disponer de una perspectiva excepcional, no podemos distinguir a simple vista los fósiles de estos primeros antepasados. La única diferencia que hay entre este gris y este negro es que este contiene carbono y que el carbono procede de organismos vivos. El aumento del microscopio electrónico muestra la presencia de una cantidad de pequeños granos negros. Son partículas de carbono. Su análisis ha revelado que fueron sin duda los materiales de base con que estaban compuestos los organismos que vivían aquí hace 3.800 millones de años. Según el Dr. Rosing, debía tratarse de entidades que medían apenas 1/100 de milímetro de longitud, muy parecidas a las bacterias de hoy. Un examen más profundo de las rocas ha despejado ciertos indicios relacionados con su modo de vida. Estas numerosas líneas paralelas más oscuras que se distinguen sobre la superficie de la roca las produjo la acumulación de polvo y cápsulas de bacterias sobre el fondo marino. Si estas líneas son rectas, es porque este lugar estaba al abrigo de las perturbaciones que producen las olas y las corrientes. Hace alrededor de 3.800 millones de años, este lugar era un remanso de paz en el fondo del océano, a varios cientos de metros de la superficie y lejos de la costa, y en las profundidades de este océano primordial ya se desarrollaban organismos que obtenían, sin duda, del agua del mar los nutrientes necesarios para su subsistencia, así como el carbono del que estaba formada su envoltura. Esta es la roca más antigua que podemos estudiar en la superficie de la Tierra, y al remontarnos con ella en el tiempo, comprobamos que ya entonces había vida, de modo que por mucho que nos remontemos en el tiempo, comprobaremos que siempre ha habido vida. Yo creo que la vida apareció en la Tierra hace aproximadamente 4.300 millones de años, desde que se formaron los océanos y se dieron las condiciones necesarias para su desarrollo. Estas huellas representan la forma de vida conocida más antigua de nuestro planeta. Son la impronta tangible de los orígenes de esta vida que surgió en el corazón de un océano, situado en un planeta lo bastante voluminoso para poder conservarlo. El principio de un largo periplo evolutivo que, al cabo de 4.000 millones de años, daría lugar
al hombre actual. Pero aún faltaban muchas pruebas que superar. La siguiente gran amenaza vendría del espacio. Numerosos fragmentos que nunca llegarían a alcanzar el tamaño crítico de un planeta continuaban recorriendo el sistema solar. Y aunque la Tierra había adquirido una masa suficiente para que la vida se desarrollase en su superficie, su nueva fuerza gravitatoria había multiplicado también el número de asteroides a los que atraía, y la energía que libera un objeto celeste al chocar contra la Tierra supera en mucho lo que somos capaces de imaginar. Nos encontramos en Arizona, en el paraje del Meteor Crater, más conocido por el nombre de cráter Barringer. Este inmenso cráter de 1200 metros de diámetro es el resultado de un impacto que tuvo lugar hace aproximadamente 50.000 años. Pero, ¿cuál era el tamaño del meteorito que se estrelló aquí en el verano de 2003? Un centenar de personas, procedentes de los 4 puntos cardinales de Estados Unidos, se reunieron aquí para festejar un acontecimiento. Todos miembros de la misma familia se reunieron aquí para celebrar el centenario de la adquisición de este cráter por su antepasado común, Daniel Barringer. Daniel Barringer era empresario y había hecho fortuna con la explotación minera a finales del siglo XIX. En 1903 compró este cráter con la idea de extraer la cantidad de hierro y níquel que debía contener el gigantesco meteorito que lo había producido. Cuando mi abuelo llegó al borde del cráter, supuso que el objeto que se había estrellado aquí debía ser al menos tan grande como el fondo del cráter, o sea, que tendría más de 500 metros de diámetro. Para él, eso suponía millones de toneladas de níquel de un inmenso valor comercial, una verdadera fortuna. Daniel Barringer decidió, pues, invertir una suma increíble, cerca de 10 millones de euros, para iniciar la prospección. Empleó todos los medios posibles para explorar las profundidades del cráter, pero, a pesar de su empeño, no encontró ni hierro ni níquel. Llevaba excavando casi un cuarto de siglo cuando una publicación inesperada puso fin a su sueño. Básicamente, el artículo afirmaba que el diámetro del objeto que había producido el cráter no debía exceder algunas decenas de metros. La decepción fue amarga. Obligado a abandonar su proyecto, Daniel Barringer sucumbió a una crisis cardíaca poco tiempo después. Creo que yo habría cometido el mismo error, dadas las dimensiones de este cráter. Uno imagina automáticamente que el meteorito debía ser enorme. En realidad, el impacto de un meteorito del tamaño de esta red habría sido suficiente para producir este inmenso cráter de más de 1 kilómetro de diámetro. Se cree que un objeto de un tamaño infinitamente superior colisionó con la Tierra hace 4.000 millones de años. Un asteroide de un diámetro 10.000 veces superior al del meteorito Barringer, cuya masa debía ser 1 trillón de veces mayor. El profesor Norman Sleep, de la Universidad de Stanford, y su colega de la NASA, el profesor Kevin Sanley, trabajan juntos en el estudio de los impactos de meteoritos que colisionaron con la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero la intensa actividad tectónica de nuestro planeta ha borrado de su superficie el más antiguo de sus cráteres. La Luna no tiene ninguna actividad tectónica. Su superficie conserva las huellas de las colisiones más antiguas. Los profesores Sleep y Sanley han intentado deducir, con sus estudios, la cantidad de impactos sufridos por la Tierra. Teniendo en cuenta la diferencia de tamaño y de gravedad, sus cálculos han establecido que debieron ser 25 veces más numerosos que los de la Luna. Nada marca la trayectoria de los asteroides que colisionan con los planetas. La diferencia de dimensión es la razón por la cual la Tierra sufre más impactos. De la misma forma que, si unos cazadores disparasen al azar dentro de un bosque, los ciervos serían alcanzados con más frecuencia que los conejos. Hemos catalogado los cráteres más grandes de la Luna. Luego, hemos aplicado un coeficiente que tiene en cuenta el tamaño más grande de la Tierra. El resultado nos muestra que la Tierra ha sufrido impactos de asteroides de hasta 500 kilómetros de diámetro. Estos son los resultados de los cálculos con el tamaño de los asteroides y el número probable de colisiones para cada tipo. Establecen que la Tierra ha podido sufrir hasta 6 impactos de meteoritos de más de 500 kilómetros de diámetro. Al adquirir su volumen actual, nuestro planeta se convirtió en un gigantesco imán de meteoritos gigantes. Un objeto de 500 kilómetros de diámetro que se desplaza a 20 kilómetros por segundo y se inmoviliza en 20 segundos, liberando toda su energía, produce una explosión extraordinaria. En aquella época, un microbio tenía más posibilidades de sobrevivir instalándose en Marte que en la Tierra. ¿Cómo imaginar, entonces, el efecto que pudo producir un asteroide de 500 kilómetros de diámetro entrando en colisión con la Tierra? Esta reconstrucción se ha realizado bajo el control de expertos en geofísica para facilitar la comprensión de las proporciones. La Tierra se ha representado tal y como la conocemos en la actualidad. Un asteroide de 500 kilómetros de diámetro es, por ejemplo, más grande que cualquiera de las islas que conforman Japón. El punto de impacto estaba situado en pleno Océano Pacífico, entre Japón y Australia. La velocidad del asteroide es de 72.000 kilómetros por hora, pero como es enorme, todo parece desarrollarse a cámara lenta. Por el efecto del impacto, la corteza terrestre de una
una decena de kilómetros de espesor, se despega del manto, produciendo lo que se conoce como un crash tsunami, un maremoto de la corteza terrestre. La fina película blanca son los 4.000 metros de profundidad del océano. El archipiélago de Japón queda automáticamente pulverizado. Trozos gigantescos son proyectados más allá de la atmósfera, a varios miles de kilómetros de la superficie, antes de volver a caer sobre la Tierra, produciendo el efecto de bombas de una gran potencia. Los labios del cráter forman una inmensa cadena de montañas de 7.000 metros de altura. El propio cráter es un golfo de 4.000 kilómetros de diámetro, y esto no son más que los primeros instantes de la catástrofe. Para reconstruir el proceso de la catástrofe, los científicos han recurrido al banco de datos de colisiones más grande del mundo, el de la NASA. Este recipiente lleno de agua simulará el comportamiento del océano en el momento del impacto. Este proyectil de aluminio de 6 milímetros jugará el papel del asteroide. Impactará en el agua a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. El impacto de este pequeño proyectil de solo 6 milímetros ha perturbado violentamente la totalidad del metro cúbico de agua que contiene el recipiente, pero el verdadero efecto que produce la liberación de energía en el momento del impacto solo puede observarse a cámara lenta, aquí a 6.000 imágenes por segundo. En el momento del impacto, la bala queda frenada instantáneamente. La parte más grande de energía cinética acumulada por el proyectil se ha transformado ahora en calor, y ese calor extremo produce la evaporación inmediata de una enorme cantidad de agua. Cuando un asteroide colisiona con la Tierra, la materia alcanza temperaturas del orden de 4.000 a 6.000 grados centígrados, prácticamente la temperatura de la superficie solar. Un experimento realizado en la Universidad de Hokkaido ha permitido evaluar el comportamiento del meteorito y de la base rocosa en el lugar del impacto. Al ser sometidos a tales temperaturas, este trozo de roca de unos 5 milímetros de diámetro tiene una composición similar a la de los meteoritos. Este aparato va a aumentar progresivamente su temperatura en el vacío a más de 2.000 grados. Bajo el efecto del calor extremo, el trozo de roca se funde y libera una cantidad de pequeñas bolas de aire. La roca, como el agua, puede alcanzar el punto de ebullición. Entonces se transforma en un gas que se denomina vapor de roca. Al producirse el vapor de roca, este se dilata a una velocidad extremadamente alta, tan rápido que podría terminar cubriendo todo el planeta. La consecuencia del impacto de un meteorito no es solo el cráter o la zona del impacto, es principalmente el calentamiento que provoca dentro y alrededor de la atmósfera. Es ese calor lo más destructivo. Esta inmensa cúpula incandescente que permanece sobre el cráter durante unos instantes tras el impacto es el vapor de roca. 100.000 millones de megatones de roca transformados instantáneamente en vapor por el calor extremo que genera la colisión. Tras inflarse formando una cúpula, esta masa de vapor de rocas se aplana y se expande a gran velocidad en todas direcciones. Apenas 3 horas después del impacto en el océano, una extraordinaria ráfaga de vapor de roca con 4.000 grados centígrados de temperatura y desplazándose a una velocidad de 300 metros por segundo alcanza el Himalaya. El vapor de roca alcanza ahora la Amazonia, en las antípodas del lugar donde se produjo el impacto. La intensidad del calor produce un fenómeno de combustión espontáneo. En un abrir y cerrar de ojos, la jungla se convierte en un océano en llamas. 24 horas después del impacto, el planeta entero está cubierto de una nube de vapor de roca a alta temperatura. Esta nube cubrirá el globo terráqueo durante cerca de un año. El océano, origen de la vida, no escapa a la catástrofe. Mientras el vapor de roca termina de envolver la tierra, la superficie marina borbotea por todas partes. Luego entra en ebullición. La violencia de la evaporación hace descender el nivel del agua a un ritmo inimaginable de 5 centímetros por minuto. El agua del mar desaparece por completo, solo queda la sal, pero también se evapora rápidamente. El suelo oceánico queda ahora al desnudo y continúa sometido a esa temperatura extrema. Muy deprisa empieza a fundirse. Tan solo un mes después del impacto, este es el aspecto que mostraría la Tierra bajo su mortaja de vapor de roca. Una sola colisión con un asteroide de 500 kilómetros de diámetro y no queda una sola gota de agua en todo el planeta. Cuando se produjo aquel acontecimiento, debió erradicarse toda forma de vida de la superficie del globo. Y sin embargo, nosotros estamos aquí. Durante mucho tiempo se ha creído que cada episodio de evaporación total había provocado la extinción de la vida y que ésta había vuelto a desarrollarse desde el principio. Pero hoy en día, los científicos creen cada vez con más firmeza que las formas de vida consiguieron sobrevivir a pesar de estos episodios catastróficos. Un reciente descubrimiento llevado a cabo en Nuevo México apoya esta teoría. Esta inmensa extensión recubierta de sal es un lago salado. Hace 250 millones de años, esta región estaba ocupada por el mar. Un levantamiento del zócalo rocoso secó la zona. El agua desapareció, pero la sal permaneció. Un investigador lo ha considerado una versión reciente de un episodio de evaporación total y se ha dedicado al estudio de su impacto sobre los microbios presentes en aquella época. El profesor Russell Brill, microbiólogo en la Universidad de Westchester, ha descubierto que el lugar donde se encuentra un depósito de basura nuclear situado en las proximidades del lago salado ofrece las condiciones ideales para realizar sus investigaciones. Aquí, en refugios subterráneos, se depositan los guantes, las herramientas y otros objetos contaminados que se han utilizado durante la fabricación de armamento nuclear. Estos restos se depositan
depositan en el centro de un lecho de cristales de sal de casi 1000 metros de espesor, que se formó cuando se secó el mar. Los cristales de sal tienden a dilatarse progresivamente, lo que significa que al cabo de varios siglos, los desechos radiactivos estarán completamente aprisionados en el interior de un bloque de sal. Si la sal puede aislar los desechos nucleares, es posible también que antiguos microorganismos se encuentren aprisionados dentro de ella. Dejándose llevar por esa intuición, el profesor Brill comenzó a examinar los cristales accesibles de las profundidades de estas instalaciones. Este laberinto de depósitos subterráneos tiene las dimensiones de una verdadera ciudad excavada en el interior del bloque salino. Las paredes, los techos, todo es aquí de cristal de sal. Cada sector está aislado por un sistema de puertas automáticas. El profesor Brill tomó sus muestras en los diferentes sectores de este laberinto. Material no le falta, hay cristales de sal por todas partes. Esto es un ejemplo muy bueno, en mi opinión, porque aquí podemos ver franjas y estrías muy visibles, representando cada una de ellas una gota muy pequeña del océano pérmico, prisionera en este cristal desde hace 200 millones de años. Para él, cada uno de estos cristales es tan precioso como un diamante. En el interior pueden distinguirse minúsculas inclusiones líquidas. Son gotitas de agua de mar, prisioneras desde la cristalización de la sal hace 250 millones de años. Están completamente aislados del mundo exterior debido a la extrema solidez de las paredes. Haciendo un minúsculo agujero en este cristal, el profesor Brill ha extraído cuidadosamente su contenido y el análisis de la muestra le ha conmocionado. Ha descubierto microorganismos perfectamente formados, y esto no es más que el principio de las sorpresas. Durante 4 meses les ha alimentado con un nutritivo hervido, y un día estos microbios han empezado a dividirse y a multiplicarse. Tras un sueño de 250 millones de años, volvían a la vida. La bacteria que hemos encontrado en este cristal no estaba ni viva ni muerta. Estaba en suspensión estática de larga duración, en un estado de espora. No podía hacer más que esperar. Lo más sorprendente en ese estado es que el organismo en suspensión no tiene necesidad de ningún nutriente, no produce ningún desecho y puede esperar indefinidamente a que las condiciones de supervivencia le sean favorables. Mientras el agua de mar se evaporaba y los cristales de sal se formaban, estos microorganismos encontraron una gotita de agua prisionera dentro de un cristal. Era su mejor posibilidad de supervivencia. La vida es tenaz, es capaz de descubrir los lugares más insospechados para prolongar su existencia. Para el profesor Brill, esta tenacidad constituye la esencia misma de la vida. Lo que más me maravilla es la tenacidad de la vida. Una vez aparece y se establece en este planeta, haría falta una catástrofe de una dimensión inimaginable para hacerla desaparecer. Pero el episodio de evaporación total que se produjo hace 4.000 millones de años tuvo que ser mucho más destructivo que una simple sequía. La intensidad del calor hizo desaparecer el agua, pero también la sal del suelo oceánico, y las proteínas, que son los ladrillos del cimiento de la vida, se desintegran cuando la temperatura se aproxima a los 150 grados. ¿Cómo sobrevivir entonces en semejantes condiciones? El equipo del profesor Sleep ha descubierto una solución inesperada para este problema, un hábitat enterrado a mucha más profundidad que los cristales de sal. Este gráfico materializa la distribución de las temperaturas sobre la superficie de la Tierra. El calor procede del corazón del planeta, de modo que las regiones más profundas o próximas a un volcán submarino son las más calientes. Cuanto más nos aproximamos a la superficie, más disminuye la temperatura. En las zonas verdes no excede los 100 grados, en las azules no supera los 50. Mientras los organismos permanezcan en la zona azul, sus proteínas no sufrirán ningún daño como consecuencia del episodio de evaporación total. El suelo oceánico puede alcanzar los 2000 grados de temperatura, calor que se difumina progresivamente hacia las capas inferiores. Para efectuar este cálculo, el profesor Sleep incorpora parámetros como la velocidad de propagación del calor en el zócalo rocoso. El calor se difunde lenta pero indefectiblemente, al ritmo de 1 metro por año. Pero esta simulación pone de manifiesto un fenómeno sorprendente. Solo las zonas próximas a la superficie parecen sufrir un aumento de temperatura. Durante los 10.000 años posteriores al impacto, siguen quedando regiones azules. Cualquier organismo que viviese a 1 o 2 kilómetros bajo tierra estaría razonablemente seguro. El impulso del calor no dura tanto como para poder alcanzar esas profundidades. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando asamos un trozo de carne. No podemos asarla en 1 minuto. Aunque sometamos el exterior a una gran temperatura, el interior permanece frío. Pero, ¿puede guarecerse la vida a varios kilómetros bajo tierra en Sudáfrica? Esta pregunta ha obtenido ya respuesta. Nos encontramos en el interior de una mina de oro, cuyos pozos más profundos descienden hasta 3.500 metros de profundidad. 400 toneladas de oro se extraen cada año de las minas sudafricanas por un valor de mercado de 4.000 millones de euros. Estas cifras explican claramente por qué se encuentra aquí el pozo más profundo que ha excavado el hombre en este planeta. Se utiliza, por supuesto, para la extracción, pero también alberga un proyecto de investigación de microorganismos subterráneos. Antes de la construcción de este pozo, se creía que el mundo de las profundidades era exclusivamente mineral. Nadie habría podido imaginar que aquí podía existir una forma de vida. A esta profundidad es esencial verificar constantemente los niveles de metano. Una concentración excesiva de este gas, que se escapa constantemente entre las grietas, podría anunciar la inminencia de una explosión. En lo más profundo de este mundo de silencio y tinieblas, estos investigadores han descubierto huellas indiscutibles de vida.
Filtraciones de agua procedentes de la superficie resuman a lo largo y ancho de esta pared. Está recubierta de una espesa película blanca y negra, un tapiz orgánico compuesto de diferentes bacterias. Su análisis ha revelado la presencia de especies totalmente desconocidas en la superficie. Sin embargo, están equipadas con genes que las predisponen a realizar una respiración oxigenada, lo que parece absolutamente inútil en su hábitat actual. Es sin duda la prueba de que estos microorganismos hace mucho tiempo que se han abierto camino hasta aquí desde la superficie. Han resbalado por los intersticios de la roca hasta llegar a este extraño hábitat donde han logrado sobrevivir. Antes se creía que no existía ninguna forma de vida a más de 60 centímetros de la superficie. Gracias a los estudios realizados en las profundidades de este pozo, hoy sabemos que se pueden encontrar organismos vivos a 3000 metros bajo tierra. Si dispusiésemos de acceso a otros lugares así de profundos, encontraríamos seguramente huellas de organismos, cuya organización sería sin duda similar a la que hemos observado aquí. El mundo subterráneo ha sido sin duda la gran reserva de la vida. Hace aproximadamente 4000 millones de años, la vida apareció en los océanos e inmediatamente se expandió en diferentes direcciones. Algunas de sus formas alcanzaron obviamente las profundidades de la Tierra. Un episodio de evaporación total eliminó sin duda toda la vida de los océanos, pero los organismos que se refugiaron lejos, bajo la superficie, sobrevivieron. No cabe duda de que la Tierra se transformó durante un tiempo en una bola incandescente, pero al cabo de un año, el vapor de roca se disipó y la temperatura empezó a disminuir progresivamente. 1000 años después, el agua evaporada de los océanos volvió finalmente a condensarse en forma de lluvia y cayó sobre la Tierra a un ritmo de 3000 milímetros por año. Estas precipitaciones, igual de torrenciales que las de nuestras zonas tropicales, fueron el alimento de los recipientes oceánicos. En ese preciso instante, lejos, bajo el suelo oceánico, numerosos microorganismos seguían sobreviviendo, y entre ellos, nuestros primeros antepasados. Durante más de 2000 años, la lluvia continuó cayendo intermitentemente y el océano se llenó de nuevo. La Tierra recuperó la cantidad de agua que poseía en sus orígenes. Un nuevo mundo oceánico resurgió en la superficie del planeta. Pese a su talla microscópica, se lanzaron al asalto de aquellos nuevos espacios y haciéndolo, volvieron a poner en marcha la gran ruta evolutiva que, al final de un viaje de 4000 millones de años, llegaría hasta nosotros. En la historia que iba a seguir, la vida debía protegerse sin tregua de lo desconocido, sumando así nuevas etapas al proceso evolutivo. Los humanos no han carecido del espíritu conquistador de sus lejanos antepasados. Hace aproximadamente 2 millones de años, el hombre comenzó su periplo en algún lugar de África, luego salió del viejo continente y se expandió por Europa y Asia. Hace 10.000 años, llegó al extremo sur del continente americano. Los continentes estaban conquistados. Algunos se lanzaron a la conquista de los océanos. Hace 3000 años, abandonaron Asia a bordo de simples canoas y arribaron a las islas de Melanesia y Polinesia. Hace 1000 años, llegaron a Hawái, la isla de Pascua, Nueva Zelanda y el conjunto de archipiélagos del Pacífico. Todas las tierras que habían emergido en el planeta estaban habitadas por el hombre, pero ya se lanzaban a nuevos horizontes. Los seres humanos llevamos sin duda inscrito en nuestros genes la obstinación de las primeras bacterias que sobrevivieron al episodio de la evaporación total, esa fuerza irreprimible de la vida que nos empuja siempre a llegar más lejos. Hace 2200 millones de años, y luego por segunda vez, hace unos 800 millones de años, la Tierra se vio enteramente cubierta por el hielo. Vista desde el espacio, esta enorme bola de nieve tenía todo el aspecto de un planeta muerto. En su superficie reinaba una temperatura de unos 50 grados bajo cero. Todas las tierras habían desaparecido bajo una espesa capa de hielo, tal como ocurre hoy en el continente antártico. El propio océano se había congelado hasta una profundidad de 1000 metros. Estas grandes fases glaciares se prolongaron durante millones de años, llevando hasta el borde de la extinción la vida microscópica que se había desarrollado en la Tierra. La fundición de todo ese hielo condujo al planeta a una fase de intenso recalentamiento. La temperatura se elevó entonces hasta los 50 grados centígrados. Gigantescos ciclones con vientos que soplaban a más de 10.000 kilómetros por hora estuvieron a punto de exterminar a los pocos microbios que habían sobrevivido. Nuestros antepasados estuvieron entonces a punto de desaparecer. Sin embargo, lograron sobrevivir a esta serie de catástrofes, dando un espectacular salto adelante en la evolución. Hace 2200 millones de años no eran más que una especie de bacterias, pero tras el primer gran episodio glaciar, evolucionaron para dar lugar a las células eucariotas, todavía microbios pero de un tamaño 1000 veces superior. Más adelante, hace 600 millones de años, inmediatamente después de la segunda glaciación, las primeras formas de vida macroscópica hicieron su aparición. En cada uno de los grandes episodios glaciares, la vida creció en tamaño y en complejidad. Existe una relación entre estos sucesos catastróficos y el brusco crecimiento de los seres vivos. Y si los terribles episodios glaciares hubiesen jugado precisamente un papel crucial en el proceso evolutivo que un día daría origen a la humanidad, planeta Tierra, la vida bajo el hielo. Cuando nos referimos a una Tierra cubierta por el hielo, enseguida pensamos en la última era glaciar, ocurrida hace unos 20.000 años. Este episodio
relativamente reciente puede ayudarnos a comprender lo que ocurrió durante las grandes glaciaciones planetarias. Esta inmensa isla de verdor en medio de los rascacielos de Nueva York es el famoso Central Park. Dentro podemos encontrar un gran número de rocas bastante extrañas. Reciben el nombre de bloques erráticos. Deben este apelativo a su composición, totalmente distinta a la del zócalo rocoso de la región Sarombono, lo que produce la impresión de que se encuentran fuera de lugar. Se llegó a la conclusión de que habían sido desplazadas desde lugares muy lejanos. Algunos creían incluso que habían sido depositadas allí por el diluvio descrito en la Biblia. En realidad, los causantes de tal desplazamiento fueron los glaciares, que se extendieron hasta aquí durante la última era glaciar. A 3.000 kilómetros al norte de Nueva York, podemos ver cómo se reproduce el mismo fenómeno. Las masas oscuras que podemos ver en algunos lugares son bloques erráticos, fragmentos enteros desgajados de las montañas que rodean estos glaciares. Un glaciar avanza únicamente algunos metros al año, pero a su ritmo puede desplazar estas rocas a enormes distancias. Cuando un episodio glaciar llega a su fin, el hielo se funde y deposita in situ las rocas que transportaba. Así es como las rocas se convierten en erráticas. Su presencia indica que un día este lugar estaba ocupado por un glaciar. Los científicos utilizan estos fenómenos para intentar desentrañar los misterios de los periodos de glaciación. Analizando la distribución de las rocas erráticas, pueden deducir el movimiento de los glaciares en una época determinada. Este mapa representa el avance de los glaciares durante la última era, hace 20.000 años, en la época en que los mamuts recorrían la Tierra. Se puede ver que, a pesar de su apelativo de era glaciar, las regiones recubiertas por los glaciares eran en realidad bastante limitadas. En todas las zonas libres, las eras glaciares no afectaron prácticamente a la vida. De hecho, se cree incluso que acogieron a un buen número de animales que emigraron desde las regiones glaciares, pero esta era glaciar no tuvo ni punto de comparación con los episodios de gran glaciación. Este inmenso bosque se encuentra en Canadá, al norte del lago Huron. Aquí se hallaron numerosas rocas erráticas muy anteriores a la última era glacial. Mike Hailstone trabaja para la Prospección Geológica de Ontario y últimamente dedica parte de su tiempo a acompañar a científicos del mundo entero que vienen a estudiar la región. Esto es lo que quería enseñarles, dice mientras señala un bloque de granito arcaico encastrado en una roca de 2.400 millones de años de antigüedad. Esta capa se formó como consecuencia de un movimiento glaciar ocurrido hace 2.400 millones de años. Podemos observar numerosos fragmentos de roca y grava en estos estratos. También fueron transportados por los glaciares. Son sedimentos glaciares. En toda la región que rodea el lago Hurón existe una gran cantidad de sedimentos glaciares de 2.200 a 2.400 millones de años de antigüedad. Gracias a su hallazgo, supimos que los episodios glaciares se habían producido en épocas tan remotas, incluidos los del lago Hurón. Se han podido identificar sedimentos glaciares de más de 2.000 millones de años en 7 puntos del planeta. Pero los sedimentos no bastan para que los científicos puedan determinar la distribución de los glaciares que cubrían la Tierra en aquella época. La deriva de los continentes modificó totalmente las posiciones originales. Sin embargo, un hombre fue capaz de resolver este rompecabezas al descubrir el emplazamiento que ocupaban hace 2.200 millones de años los sedimentos glaciares situados actualmente en Sudáfrica. El profesor Joseph Swing del Instituto Californiano de Tecnología es un especialista en magnetismo. Un día descubrió el lecho seco de este río del interior africano. En sus orillas se pueden ver un gran número de rocas de aristas puntiagudas. En realidad, son corrientes de lava que se cree que se solidificaron hace 2.200 millones de años y prácticamente no han cambiado desde entonces. Estamos sentados sobre una lava surgida de las profundidades hace 2.200 millones de años, en una época de extrema glaciación, explica. Es una suerte, porque cuando la lava se solidifica, conserva la orientación del campo magnético, y gracias a eso podemos deducir su latitud. La lava encierra numerosos minerales magnéticos. Cuando dicha lava entra en fusión, los minerales se orientan en función de la polaridad geomagnética del planeta, como la aguja de una brújula, y cuando la lava vuelve a enfriarse, queda registrada para siempre su orientación magnética, localizando el punto del planeta donde dicha orientación se corresponde con la inclinación de las líneas del campo magnético terrestre. Se puede determinar la latitud exacta del lugar donde se encontraba la lava en el momento en que se enfrió. Se están enviando algunas muestras a Estados Unidos para su análisis más detallado. El profesor Kim Smith ha logrado descifrar estos minúsculos archivos magnéticos. Este diagrama representa la Tierra vista desde el polo, siendo el polo el centro de la pantalla. Cuanto más se aleja un punto del centro, más cerca está del ecuador. Este es el resultado que arrojó la muestra de agua enviada desde Sudáfrica. Todos los puntos se distribuyen periféricamente en una latitud media de 11 grados. El detector indica, por tanto, que cuando se formó la lava que contienen los sedimentos glaciares, estaba muy cerca del ecuador, lo que significa que las regiones cercanas al ecuador estaban entonces cubiertas de glaciares. Encontrar glaciares a esa latitud implica que más al norte debía hacer aún más frío, sugiriendo que el conjunto del planeta estaba helado hasta el ecuador. También se han encontrado sedimentos glaciares cerca del ecuador
en estratos de 600 a 800 millones de años de antigüedad. Basándose en estos datos, el profesor Kirchner concluyó que en la historia de la Tierra se han producido 2 episodios de glaciación global. El primero hace 2.200 millones de años y el segundo entre 600 y 800 millones de años. Cree que durante estos episodios la Tierra estuvo totalmente cubierta de hielo durante millones o incluso decenas de millones de años. Según la nueva hipótesis de glaciación planetaria, durante esos episodios la Tierra parecía una gigantesca bola de nieve. El profesor Paul Hoffman de la Universidad de Harvard ha profundizado en esa hipótesis. En su opinión, los episodios de gran glaciación fueron mucho más catastróficos que la última era glaciar. Los organismos vivos intentaron refugiarse en los trópicos, pero incluso allí los mares acabaron atrapados por el hielo. ¿Hasta qué punto pudo la vida verse afectada por estos episodios de gran glaciación? Con la colaboración de la Universidad de Tokio hemos podido realizar una simulación que nos permite visualizar lo que ocurriría si la Tierra, tal como la conocemos hoy, sufriera repentinamente una catástrofe de tales dimensiones. Durante la última era glaciar, los glaciares nunca alcanzaron la latitud de Tokio, es decir, 36 grados norte. En un episodio de gran glaciación, los rascacielos quedarían completamente cubiertos por el hielo, que podría alcanzar los 1000 metros de espesor. Al principio, el crecimiento de los glaciares es progresivo. Hacen falta varios millones de años para que alcancen los 20 grados de latitud, donde están situados Hawái y Cuba. Una parte de la población animal tendría seguramente tiempo de refugiarse en el santuario de los trópicos, pero el crecimiento del hielo se acelera súbitamente a partir de los 20 grados de latitud y llega al Ecuador en cuestión de algunas décadas. Las zonas tropicales se convierten también en un mundo de hielo. La temperatura desciende bruscamente a 50 grados centígrados y la vida refugiada en esas zonas se extingue también. Los vegetales desaparecen, lo que significa que el eslabón esencial de la cadena alimenticia se destruye. Sin los vegetales, ni los herbívoros ni los carnívoros pueden sobrevivir. La tierra firme se convierte en un desierto sin vida. Los océanos sufren una suerte similar. El profesor Hoffman cree que debieron helarse hasta los 1000 metros de profundidad. Quizá los seres vivos capaces de nadar logren sumergirse bajo el hielo hasta alcanzar el único hábitat todavía disponible, pero ningún rayo de sol consigue llegar a este universo. Las algas y el plancton, cuya supervivencia depende de la fotosíntesis, no pueden vivir sin luz. Inmersos en una oscuridad total y sin ningún alimento disponible, los peces que logran llegar hasta las profundidades también perecen. Al suprimirse todo proceso de fotosíntesis, un episodio de glaciación total sería un acontecimiento terrible que destruiría totalmente la cadena alimenticia y durante un largo periodo convertiría a la Tierra en un planeta desolado. ¿Por qué motivo llegaron a producirse semejantes acontecimientos? Aún no se ha podido establecer la verdadera causa, pero se cree que el gas de efecto invernadero jugó un papel importante. Solemos referirnos a estos gases como los responsables del calentamiento global del planeta, pero no debemos olvidar que sin su presencia, la temperatura de la Tierra se situaría alrededor de los 18 grados centígrados. Lo que mantiene actualmente una temperatura benigna en el planeta es una concentración moderada de dióxido de carbono en la atmósfera. No obstante, tenemos buenos motivos para pensar que justo antes del primer episodio de glaciación total, hace 2000 millones de años, había menos dióxido de carbono en el planeta que hoy en día. Pero, entonces, ¿cómo pudo la Tierra conservar su calor? Este inmenso terreno pantanoso, situado en el sureste de Estados Unidos, nos da una idea del ambiente que reinaba en la Tierra en aquella época. La profundidad media de los pantanos del Parque Nacional de Okefenokee no supera el metro de altura y se extienden más de 60 kilómetros de norte a sur y 40 de este a oeste. Wary Hill, profesor de ciencias retirado, actualmente sirve de guía a turistas y grupos escolares por esta inmensa ciénaga, describiendo sus fascinantes características de una manera perfectamente accesible para todos. ¿De qué tipo de gas se trata? Los niños recogen una muestra con la ayuda de un embudo y ahora Wary Hill puede dar comienzo a la sesión de magia. El gas arde. Se trata de metano, un gas inflamable presente en la composición del gas que alimenta las cocinas. La fuente de este metano se encuentra en el cieno que cubre el fondo del pantano. Estos microbios reciben el nombre de metanobacterias. Se cree que hace 2000 millones de años las metanobacterias vivían en todos los océanos del planeta, descomponiendo la materia orgánica y liberando metano, pero el metano es un gas de efecto invernadero, mucho más potente que el dióxido de carbono. Algunos científicos creen que fue precisamente este metano el que permitió a la Tierra conservar su temperatura. El profesor Jim Castings, de la Universidad de Pensilvania, es uno de los grandes especialistas mundiales de la atmósfera terrestre. Ha descubierto que, incluso sin dióxido de carbono, el metano podría haber mantenido por sí solo la temperatura por encima de los 0 grados. Si nos remontamos en el tiempo, unos
300 millones de años antes de la aparición del oxígeno en la atmósfera, nos encontramos con niveles de metano mucho más elevados, quizás en concentraciones del orden de 1000 partes por millón, lo que sería suficiente para compensar la menor luminosidad. Si el efecto invernadero del metano era suficiente para mantener la temperatura de la Tierra por encima de los 0 grados, ¿cómo pudo producirse una glaciación global? Según el profesor Castings, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente forma. Esta es la Tierra hace 2000 millones de años, antes del episodio de glaciación global. Su atmósfera tenía sin duda un tono rojizo debido a las grandes concentraciones de metano. En aquella época, ni plantas ni animales poblaban la superficie de los continentes. La vida existía solo en forma microscópica en el corazón de los océanos. Las metanobacterias liberaban todo el metano posible en su medio ambiente, y nuestros antepasados se encontraban junto a ellas, siendo también microbios. Entonces se produjo una catástrofe en el océano. Un organismo totalmente nuevo, fruto casual de las combinaciones genéticas, hizo su aparición. Se trataba de una cianobacteria, una bacteria capaz de realizar la fotosíntesis, el primer organismo en la historia de la Tierra capaz de usar la luz solar para fabricar oxígeno y otros nutrientes. Una enorme cantidad de oxígeno fabricado por estas bacterias fue liberado en la atmósfera. Era la primera vez que se producía una cantidad masiva de oxígeno en la Tierra, y ello desencadenó una violenta reducción de la cantidad de metano presente en la atmósfera. Volvamos al experimento del pantano de Okefenokee. El metano extraído del fondo del pantano ha ardido con suma facilidad. En realidad, es el resultado de una reacción química que se produce cuando el metano entra en contacto con el oxígeno. El profesor Castings cree que cuando la cantidad de oxígeno liberado en la atmósfera alcanzó un cierto nivel, la reacción con el metano se aceleró rápidamente hasta acarrear la desaparición total de este último. Al originar la aparición del oxígeno, estos microorganismos provocaron la desaparición del metano, desencadenando al mismo tiempo el fenómeno de glaciación global, que estuvo a punto de hacerlos desaparecer a ellos también. Privada de su cálida cubierta de metano, la Tierra se enfrió rápidamente y entró en una fase glaciar. La misma vida que había mantenido una temperatura benigna en la superficie de la Tierra fue la que desencadenó las grandes fases de glaciación que estuvieron a punto de provocar su completa desaparición. ¿Cómo pudieron sobrevivir nuestros antepasados microscópicos a los acontecimientos que, según se cree, debieron durar varios millones o incluso decenas de millones de años? En Islandia se ha descubierto una respuesta parcial a esta pregunta. Aquí se dan condiciones comparables a las de los grandes episodios glaciares. Estos hombres son buscadores de microbios empleados por una empresa privada de estudios biológicos. El profesor Diego Marteinsson recorre el país en busca de microbios dotados de genes raros que puedan interesar a la industria farmacéutica. Las temperaturas reinantes aquí se acercan a los 18 grados centígrados. Esta capa de hielo podría tener fácilmente 1 kilómetro de espesor, y el paisaje podría corresponder perfectamente a un planeta desierto. Sin embargo, estos buscadores de microbios afirman que el hielo esconde auténticos tesoros. Pero, en tal caso, ¿dónde se esconden? La presencia de vapor blanco delata su situación. Mirando más de cerca, descubrimos un pequeño perímetro respetado por el hielo. El agua brota de él. Es un manantial caliente. Este manantial caliente es un auténtico paraíso para los microorganismos. Al desarrollarse, forman una tupida alfombra orgánica, una alfombra que es en realidad una acumulación de bacterias. Está esencialmente formada por microbios verdes fotosintéticos, entre ellos las cianobacterias. A su alrededor se desarrollan otras especies que se alimentan de los nutrientes producidos por la fotosíntesis. Sin duda, nuestros ancestros vivieron así cerca de las cianobacterias durante los grandes episodios glaciares. Estas zonas geotérmicas son verdaderos refugios para la vida, para formas de vida como esta, es decir, las cianobacterias, y para otra gran variedad de bacterias que viven a su alrededor. La vida está en el origen de las grandes glaciaciones planetarias, y lo que la salvó de aquellos sucesos catastróficos fue el calor procedente de las profundidades de la Tierra. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Este es el aspecto que debían tener nuestros antepasados hace 600 millones de años, justo antes del segundo gran episodio glaciar. Se cree que se trataba de microbios semejantes a estos coanoflagelados que actualmente forman parte del zooplancton. Si condensáramos toda la historia de la Tierra en un solo año, retroceder 600 millones de años nos situaría en el mes de noviembre. En ese preciso momento se produjo el segundo gran episodio glaciar. Durante más del 80% de la historia de la vida en la Tierra, nuestros antepasados fueron microscópicos, pero cuando la segunda gran glaciación tocó a su fin, dieron un gigantesco salto evolutivo hacia adelante, al mismo tiempo que otras muchas especies. Estamos en Namibia, África, en un estrato geológico formado antes de la segunda gran glaciación. Se encontraron unos fósiles muy extraños en esta granja. En algún lugar de este pedregal se halla la prueba indiscutible de que la vida dio un extraordinario salto evolutivo justo antes del último gran episodio glaciar. Se distinguen dibujos negros en la superficie de la roca. Son fósiles de un organismo que había alcanzado un nuevo estadio evolutivo. Medían 30 centímetros de largo, de modo que ya no se trataba de microbios. No sabíamos muy bien lo que era. Podría tratarse tanto de un pez como de un helecho, aunque se parece más a un pez. Ni siquiera
los científicos consiguieron determinar si se trataba de un vegetal o de un animal. Esta forma de vida fosilizada es uno de los primeros organismos macroscópicos aparecidos en la Tierra. El de Namibia recibió el nombre de iridión. No era ni un pez ni un vegetal, sino un misterioso animal cuyo aspecto recuerda al de una boca humana. Los científicos creen que debía vivir medio hundido en el fondo arenoso del mar. Otros fósiles de organismos complejos fueron descubiertos en Siberia. Este mide también 30 centímetros de largo y fue bautizado como Georgia. Se hallaron 5 huellas circulares de idénticas dimensiones. Son las huellas que dejaba Georgia al desplazarse. Georgia reptaba libremente por el fondo marino, en el que encontraba los nutrientes que le servían de sustento. Este organismo se llama Kimberella. Su fósil también fue descubierto en Siberia. Su silueta recuerda a una tortuga o a un caracol. Una especie de tentáculo le permitía rebuscar en el fondo arenoso para conseguir su alimento. Más de un centenar de organismos de gran tamaño aparecieron de forma brusca tras el segundo gran episodio glaciar. Dichos organismos reciben el nombre de fauna de Ediacara. Son los primeros organismos macroscópicos de la historia de la Tierra. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos. También ellos habían cambiado de tamaño. Este fósil fue descubierto en Australia en el año 2003. El especialista que lo examinó declaró que esta silueta, que recuerda a un renacuajo, era probablemente un antepasado lejano de los vertebrados, la gran familia de los animales dotados de columna vertebral, de la cual nosotros formamos parte. Medía 6 centímetros de largo, un tamaño 100.000 veces superior al de los microbios que le habían precedido. 3.000 millones de años después de la aparición de la vida en la Tierra, un increíble salto evolutivo permitió a nuestros antepasados alcanzar unas dimensiones apreciables a simple vista. De hecho, poco tiempo después del primer gran episodio glaciar, hace 2.200 millones de años, nuestros antepasados ya habían efectuado un salto similar, pasando de una estructura simple, tipo bacteria, a una forma llamada eucariota, 1000 veces más voluminosa. La célula eucariota era ya un organismo mucho más complejo, dotado de un núcleo y de diferentes pequeños órganos. ¿Por qué estos microorganismos cambiaron de tamaño justo después de esos episodios catastróficos? La respuesta a esta pregunta está ligada a un acontecimiento que se produjo después de cada gran glaciación. Estamos en la región del Kalahari, en Sudáfrica, donde se encuentran los yacimientos de manganeso más grandes del mundo. Este manganeso quedó depositado aquí tras la primera gran glaciación, hace 2.200 millones de años. En aquella época, un mar se extendía en este lugar, y el manganeso disuelto en el agua se precipitó brutalmente. Estas fosas han sido excavadas por la actividad minera. El profesor Kears, el primero en publicar la hipótesis conocida como la bola de nieve, ha venido en numerosas ocasiones a examinar este lugar y ha conseguido resolver el enigma de la formación de este depósito de manganeso. El manganeso que hay aquí se encuentra en forma de dióxido de manganeso, lo que significa que el manganeso se precipitó y se depositó en el fondo al asociarse con el oxígeno. Este experimento nos permite explicar ese fenómeno. Primero hemos preparado una solución que contiene manganeso disuelto. Seguidamente, inyectamos burbujas de oxígeno en la solución. De repente, el líquido se altera y se vuelve negro. El oxígeno y el manganeso se mezclan para formar dióxido de manganeso, un producto insoluble que entonces precipita. Según el profesor King, la súbita producción de una gran cantidad de oxígeno fue lo que desencadenó que todo este dióxido de manganeso se precipitase y se depositase en el fondo del mar inmediatamente después de la primera gran glaciación. Solo el oxígeno molecular, el oxígeno que se encuentra libre en el aire, tiene la capacidad de oxidar el manganeso y hacerlo precipitar bajo la forma de este óxido negro. Este gigantesco depósito de manganeso es la prueba de que una cantidad ingente de oxígeno se introdujo en el medio ambiente justo después del episodio de la bola de nieve. Según Kirner, la concentración de oxígeno presente en la atmósfera en los orígenes de la Tierra era mínima. Hace 2.200 millones de años, como consecuencia del primer gran episodio de glaciación, alcanzó el 1%. Después, tras el segundo gran episodio de glaciación, ocurrido hace 600 millones de años, aumentó hasta el 20%, es decir, prácticamente el nivel actual. Los niveles de oxígeno habían permanecido estables durante millones de años, y según el profesor, el único acontecimiento que pudo causar ese excepcional aumento fue una gran glaciación planetaria. Ahora bien, el oxígeno es una molécula que produce una gran cantidad de energía. La repentina disponibilidad de esa energía fue sin duda la causa de que nuestros antepasados pasaran al estadio de eucariotas hace 2.000 millones de años y, posteriormente, al de formas de vida de la fauna de Ediacara hace 600 millones de años. Pero, ¿por qué a los grandes episodios glaciares les siguió una producción masiva de oxígeno? Veamos cómo el profesor Kim Smith reconstruye el curso de los acontecimientos. Durante los episodios glaciares, la Tierra estaba totalmente cubierta de hielo, pero los volcanes seguían siendo muy activos. Los gases volcánicos contienen generalmente una cantidad importante de dióxido de carbono. Actualmente, ese dióxido de carbono se disuelve naturalmente en el agua de los mares. Un día, caí repentinamente en la cuenta, pues claro, el dióxido de carbono de los volcanes tenía que continuar acumulándose en la atmósfera. Los océanos estaban entonces cubiertos de una espesa capa de hielo, y el dióxido de carbono solo podía escaparse hacia la atmósfera, donde se iba acumulando. Cuando el dióxido de carbono atmosférico alcanzó concentraciones de 300 a 2000 veces superiores a las actuales, el efecto invernadero provocó la brusca fundición de los glaciares. Se pasa entonces
entonces de una temperatura media de 50 grados bajo cero a más de 50 grados centígrados. En tales condiciones, la fundición del hielo es extremadamente rápida. De ese modo, el dióxido de carbono liberado desde las entrañas de la Tierra puso bruscamente fin a los grandes periodos de glaciación. El mismo calor procedente de las profundidades que había albergado la vida en el pasado intervino de nuevo de forma determinante en la historia del planeta. Sin embargo, las condiciones para una nueva catástrofe estaban otra vez a punto. Tras la desaparición del hielo, el efecto invernadero prosiguió su labor de calentamiento del planeta. Según un estudio reciente, cuando la superficie del mar alcanza una temperatura de 45 grados centígrados, se desencadena un violento fenómeno de evaporación que engendra gigantescos ciclones, denominados hiperciclones. Es muy probable que tales fenómenos devastaran la Tierra inmediatamente después de los episodios de gran glaciación. La presión atmosférica en el interior de estos ciclones podía alcanzar los 300 hectopascales y la velocidad máxima del viento, más de 10.000 kilómetros por hora. En alta mar se formaban tempestades monstruosas que luego devastaban las costas. Los océanos se agitaban furiosamente y esta súbita agitación es la que iba a terminar por elevar los niveles de oxígeno atmosférico. En aquella época, las zonas más profundas de los océanos rebosaban de fósforo y de otros nutrientes expulsados por las fuentes hidrotermales. En tiempos normales, estos nutrientes son instantáneamente utilizados por las bacterias fotosintéticas, pero en los periodos de glaciación total simplemente se acumulaban, faltos de organismos que los absorbieran. El profesor Kirchner cree que al agitar el agua de los océanos, los hiperciclones hicieron remontar los nutrientes hacia aguas menos profundas. Este fenómeno provocó la formación de caldos de cultivo ricos en nutrientes y dióxido de carbono en las zonas poco profundas. Cuando la luz del sol comenzó a penetrar nuevamente en los océanos, todas las condiciones estaban dispuestas para favorecer un crecimiento explosivo de las cianobacterias que habían sobrevivido en las inmediaciones de los manantiales calientes. Su vigorosa actividad fotosintética generó la producción de una cantidad increíble de oxígeno. El verdor invadió los océanos, testigos de la extraordinaria expansión de estos organismos. El ímpetu de la vida, que había sobrevivido a los dos grandes episodios glaciares, estaba a punto de cambiar el planeta. Se iniciaba un nuevo capítulo de su historia en un mundo rico en oxígeno, el gas que iba a permitir el desarrollo de formas de vida más grandes y más complejas. Si la Tierra no hubiese conocido las grandes glaciaciones, quizás nunca habríamos llegado a este punto. Probablemente, de no haberse dado esos saltos evolutivos, nuestro planeta sería aún un mundo de océanos viscosos, llenos de estromatolitos, sin que ningún ser vivo hubiese alcanzado el tamaño suficiente para moverse y actuar. Hace 2.200 millones de años y 600 millones de años, respectivamente, dos grandes acontecimientos desarrollaron las distintas formas de vida sobre la Tierra. Los seres humanos somos el resultado de esas evoluciones. Nuestro cuerpo es la prueba evidente de ello. Cada uno de nosotros está compuesto por 60 trillones de células y cada una de ellas es del tipo eucariota, es decir, cada una contiene un núcleo. Somos un ensamblaje de células eucariotas que aparecieron hace 2.200 millones de años como consecuencia de la primera gran glaciación. El colágeno compone la estructura sobre la cual se posicionan estas células y les sirve de nexo de unión. Se cree que empezó a producirse masivamente en el interior de los organismos vivos tras el segundo gran episodio glaciar hace 600 millones de años. El colágeno, esta sustancia sintetizada tanto por nuestro organismo como por todos los animales vivientes, posee extraordinarias propiedades, como se demuestra en el siguiente experimento. Hemos mezclado células de cultivo con colágeno. A la izquierda se observa que las células con colágeno se multiplican rápidamente y también comienzan a aglomerarse, adheriéndose unas a otras. Posteriormente, añadimos vitamina C para crear un ambiente más propicio para la secreción de colágeno por parte de las células, y tras dejarlas en cultivo durante un mes, se ha formado una fina membrana similar a una piel. El colágeno es una sustancia única que ayuda a las células a formar tejidos. Aquí se muestra una célula a través del microscopio electrónico. Junto a ella está el colágeno. Cuando la célula se multiplica gracias al colágeno agregado, forma una estructura fina en forma de red, permitiendo que otras células se unan para formar tejidos de distintas formas. El profesor del Instituto Smithsonian cree que el colágeno permitió que la vida adoptara formas más voluminosas hace 600 millones de años. Dado que el colágeno está compuesto de numerosos átomos de oxígeno, no podía sintetizarse hasta que hubo suficiente oxígeno disponible en la atmósfera. Se considera que no apareció hasta después del primer episodio glaciar, hace 2.200 millones de años, cuando el oxígeno se introdujo por primera vez en la composición atmosférica. Pero en esa época, la mayor parte del oxígeno atmosférico se utilizaba para la respiración, por lo que quedaba muy poco para la producción de colágeno. Su producción en grandes cantidades solo se hizo posible a partir del significativo aumento en los niveles de oxígeno que siguió al segundo episodio de glaciación. Este aumento en la concentración
concentración de oxígeno favoreció el desarrollo de nuevas estructuras corporales y permitió la aparición de animales más grandes y de forma aplanada, gracias al uso de mayores cantidades de colágeno más resistente. Esto era el océano hace 600 millones de años, justo después de la segunda gran glaciación. Nuestros antepasados aún eran microscópicos, pero ya habían aceptado un nuevo desafío al utilizar el oxígeno, que ahora estaba disponible en grandes cantidades. Al absorber enormes volúmenes de este gas, aprovechaban al mismo tiempo su energía, pero había mucho más oxígeno del que podían utilizar directamente. Con este excedente, comenzaron a producir colágeno, mucho colágeno. Ellos, que habían sido microscópicos durante tanto tiempo, se dedicaron a fabricar diferentes tipos de tejidos usando ese colágeno. Por primera vez en la historia de la Tierra, surgió un mundo poblado de organismos complejos y voluminosos. Nuestro antepasado era una de estas criaturas paleozoicas y, al adquirir ciertas estructuras características que aún poseemos, superó una fase decisiva de la evolución. En la espalda de este fósil descubierto en Australia, se puede observar una línea que podría ser perfectamente la precursora de nuestra columna vertebral. También se observan en la cabeza unas protuberancias que podrían haber sido órganos sensoriales, precursores de nuestros ojos. Gracias al uso del colágeno, nuestros antepasados dieron un gran salto evolutivo hacia una mayor complejidad. Cuando la vida logró superar la prueba de las grandes catástrofes, el proceso evolutivo que eventualmente nos llevaría a nosotros experimentó una aceleración espectacular. Los dos grandes períodos de glaciación que afectaron tan severamente a la Tierra también prepararon el camino que conduciría hasta nosotros. Hoy en día, nosotros, los humanos, avanzamos en este planeta, activos día y noche en todos los rincones del mundo, y esa actividad es visible desde muy lejos, desde el espacio, dejando en claro a simple vista que este planeta está rebosante de vida. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,